Bienvenidos a Programa Tutos. En este video aprenderemos a conectarnos a una base de datos utilizando Java. Vamos a tener una serie de requisitos previos. El primer requisito es tener un servidor de MySQL, que es la base que vamos a estar utilizando. Yo utilizo XAMPP porque se puede instalar tanto en Windows como en Linux como en Mac. En el canal hay un video sobre cómo instalar XAMPP en cualquier distribución de Linux. También puedes optar por un servidor de MySQL en la nube. Por ejemplo, puedes utilizar AWS, Azure, Google Cloud o contratar un host. Yo utilizaré XAMPP porque es lo que normalmente se utiliza cuando estamos empezando a programar, ya que es gratis y rentar un servidor en la nube pues casi siempre tiene un costo. Solamente vamos a necesitar iniciar el MySQL Database y si queremos utilizar PHP-MyAdmin, pues también tenemos que activar el servicio de Apache. Aquí en PHP-MyAdmin tengo una base de datos que se llama prueba, que no tiene nada, pero que nos va a servir para hacer la conexión. Otro requisito es instalar la librería que nos va a permitir conectarnos a MySQL. Vamos a ir a cualquier navegador y vamos a poner MySQL Connector y vamos a ir a la página oficial de MySQL. Vemos que aquí tenemos diferentes drivers o conectores para diferentes lenguajes de programación. Nosotros el que vamos a utilizar es el JDBC. Este es el driver para Java. Vamos a dar clic en Download y aquí nos va a pedir que seleccionamos un sistema operativo. Lo que vamos a hacer es seleccionar plataforma independiente. Descargamos cualquiera de los dos archivos. Lo único que cambia es el formato. El de arriba está GZ y el de abajo es C, pero es lo mismo. Voy a descargar el de arriba y aquí nos pregunta si queremos loguearnos o si ya tenemos una cuenta, pero también podemos seleccionar la opción de no gracias e iniciar la descarga. Vamos a dar clic aquí y como vemos se descarga muy rápido. Vamos a la carpeta donde se descargó, vamos a dar clic derecho, extraer, nos vamos a meter a la carpeta y el único archivo que nos va a interesar es el .jar. Vamos a copiarlo. Para estos tutoriales voy a estar utilizando como IDE IntelliJ. A lo largo de esta serie de videos hemos utilizado NetBeans y también hemos utilizado Eclipse. Ahora voy a utilizar IntelliJ para que veas que solo importa el código, no en qué IDE lo escribas. Además, este IDE es muy utilizado en el sector laboral. Ahora tenemos que añadir esta librería a nuestro proyecto y aquí se hace, digamos que de una manera diferente dependiendo el IDE que estemos utilizando, pero te voy a explicar cómo añadirlo en los tres IDEs. Para añadir la biblioteca en NetBeans, vamos a ir a la carpeta del proyecto. Una vez estando aquí, vamos a ir a SRC y aquí vamos a crear una nueva carpeta que se llame libs y dentro de esta carpeta vamos a poner el archivo jar que descargamos. Regresamos a NetBeans, ya tenemos el paquete o la carpeta y dentro tenemos el conector de MySQL. Ahora vamos a ir a esta parte de librerías, vamos a dar clic derecho, añadir jar o folder, vamos a la carpeta del proyecto, ahora vamos a SRC, libs y seleccionamos nuestro Java Connection. Damos clic en abrir y ya se agregó la librería. Si lo expandimos, aquí ya la tenemos. Ya la podemos utilizar en nuestro proyecto de NetBeans. Para añadir la librería en el proyecto de Eclipse, también vamos a ir a la carpeta del proyecto. Vamos a SRC. Aquí creamos una nueva carpeta que se va a llamar libs y dentro pegamos nuestro archivo jar. Regresamos a Eclipse, actualizamos nuestro proyecto, vamos a SRC, libs y ya tenemos el conector. Seleccionamos nuestro proyecto, damos clic derecho, propiedades, vamos a Java Fluid Path, seleccionamos librerías, seleccionamos Module Path, seleccionamos Add External Jars, navegamos hasta donde tenemos nuestro conector dentro del Eclipse Workspace en la carpeta de nuestro proyecto SRC libs y seleccionamos el .jar y podemos dar clic en Apply and Close. Con esto ya podemos utilizar esta librería dentro de nuestro proyecto. Y ahora vamos a añadir esta librería a nuestro proyecto. Vamos a ir a la carpeta de nuestro proyecto dentro de IDEA Projects. Vamos a ir a SRC y aquí adentro vamos a crear una nueva carpeta. Esta carpeta se va a llamar libs. Dentro de esta carpeta vamos a pegar el archivo que descargamos, el .jar. Regresamos al IDE. Aquí tenemos nuestro MySQL Connector y lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho y agregar como librería. Está hasta abajo la opción. Aquí damos clic en OK y ya lo tenemos
tenemos listo. Vamos a ir de nuevo a src, vamos a crear un nuevo paquete, le vamos a llamar main y vamos a crear una nueva Java class que también se va a llamar main. Aquí vamos a crear el método main, public static void main, porque sabemos que siempre tenemos que crearlo. Y vamos a crear un nuevo método para crear nuestra conexión a nuestra base de datos. Public static, este nos va a regresar un tipo de dato que se llama connection, es decir que nos va a regresar una conexión. El método se va a llamar conectar bdm y no va a recibir parámetros. Ahora dentro de esta función vamos a crear nuestra variable connection y se va a llamar conexión. Vamos a hacer más grande la letra para que se vea mejor. Ahora sí, aquí vamos a definir algunas variables de tipo string. El primero va a ser nuestro host, es la dirección donde se almacena nuestra base de datos, pero tiene que iniciar con jdbc, mysql, diagonal, y aquí vas a poner la dirección IP de tu servidor. Si estás utilizando XAMPP es localhost. También puedes poner dos puntos y el puerto que utilices en caso de que esté definido o que utilices un puerto diferente al 8080. Si no, no hace falta. Aquí podrás poner alguna dirección IP que te dé tu proveedor de servicios si utilizas uno. Por ejemplo, 198.100.1.78, dos puntos, y por ejemplo el puerto 3600. En este caso yo estoy utilizando XAMPP con el puerto 80, no hace falta especificarlo, y la IP o la dirección es el localhost. Vamos a declarar otro string que se llama user. Este es el usuario de tu base de datos. Este también te lo da tu proveedor, o si estás utilizando XAMPP, pues el usuario por defecto se llama root. Ya tenemos el usuario y también necesitamos el pass o el password. El password por defecto en XAMPP es una cadena vacía, así que vamos a poner una cadena vacía. Si estás utilizando otro proveedor, es seguro que te va a dar una contraseña diferente. Por último, necesitamos una variable para el nombre de nuestra base de datos. En este caso, mi base de datos se llama pruebas. Ahora vamos a poner por aquí un mensaje que diga conectando. Esto nada más es para que se muestre en la pantalla. Ahora sí, vamos a crear nuestra conexión. Nuestra variable conexión va a ser igual al driver manager.getConnection, y esta función recibe varios argumentos. El primero es el nombre de nuestro host con el nombre de nuestra base de datos. En este caso lo voy a concatenar la variable host y la variable bd. Si tú quisieras aquí, en vez de declarar esta variable, pues aquí podrás poner prueba, que por cierto aquí está mal escrito. Ahora sí, prueba, y entonces solamente tendrías que pasarle esta variable aquí abajo, pero yo prefiero hacerlo separado porque pues puedes tener muchas bases de datos dentro de un mismo host. Después tenemos que pasarle el usuario y por último la contraseña o nuestra variable pass. Aquí nos va a marcar un error porque esto puede generar una excepción, así que vamos a meter todo dentro de un try catch. Después de que hacemos nuestra conexión, voy a poner un mensaje que diga conexión exitosa. Si este mensaje no se muestra, significa que hubo un error al hacer la conexión, y en vez de mostrar este mensaje va a saltar al catch. Así que dentro del catch vamos a poner un mensaje que nos muestre el mensaje de error. Vamos a poner e.getMensaje. Esta variable e es la misma que está definida aquí arriba. Por último, vamos a hacer un return de nuestra variable conexión. Ahora vamos aquí al método main y vamos a declarar una nueva variable de tipo conexión. Vamos a llamarle bdm igual a conectar bd. Vamos a probarlo y como vemos nos dice que la conexión ha sido exitosa. Como mencionaba anteriormente, podemos tener muchas bases de datos dentro de un mismo host. Por ejemplo, aquí en phpMyAdmin tengo algunas otras. Nosotros con esta estructura no podemos reutilizar este método porque siempre se va a estar conectando a la base de datos prueba. Pero lo que podemos hacer para que este método o función sea reutilizable es recibir como parámetro el nombre de la base de datos. Entonces, en vez de definir string bd aquí, lo vamos a recibir como parámetro. Así podemos conectarnos a cualquier base de datos utilizando el mismo método, siempre y cuando esté dentro del mismo host y tengamos permisos para acceder a esa base de datos con las credenciales que declaramos aquí. Pero usualmente, pues todas nuestras bases de datos están en el mismo servidor y el usuario root tiene acceso a todas las bases de datos. Entonces aquí en el main le vamos a pasar como parámetro el nombre de la base de datos, que en este caso es prueba. Vamos a probarlo y vemos que sigue funcionando. Si aquí le pasáramos algún nombre de una base de datos que no existe y lo probamos, nos genera la excepción y nos dice que la base de datos pruebas 789 no existe o no se encuentra dentro del host. Y por ejemplo, si ponemos un
usuario o una contraseña incorrectas, nos lanza una excepción y aquí nos dice que hubo un acceso denegado al usuario root. Aquí no nos va a decir si el usuario o la contraseña son incorrectas, simplemente nos va a decir que no tenemos las credenciales para acceder al servidor. Si dejamos la contraseña incorrecta, pero ponemos un usuario que no existe y lo probamos, nos muestra el mismo mensaje. Y por último, si nos conectáramos a un host que tampoco existe o que no tenemos acceso, pues nos marca la excepción de falla en la comunicación. Esas son las diferentes excepciones que podemos generar o que podemos obtener cuando hacemos una conexión a la base de datos. Y bueno, ya hicimos la conexión, pero también como buena práctica tenemos que hacer una desconexión cuando acabamos de hacer las consultas a la base de datos. No podemos dejar las conexiones abiertas, así que vamos a declarar otro método public static void que se va a llamar desconexión. Va a recibir una variable de tipo connection que vamos a llamar cbm y lo único que vamos a hacer aquí es cbm.close, aunque nos va a pedir que metamos todo esto dentro de un try catch. Después de cerrar la conexión, vamos a poner un system.out que diga desconectado y también en caso de que nos genere una excepción, pues vamos a mostrar el mensaje e.get mensaje. Aquí en el método main, después de hacer la conexión, vamos a poner un system.out que diga consultas terminadas. Vamos a simular que hicimos muchísimas consultas y después vamos a llamar a nuestra función desconexión y le pasamos nuestra variable bd. Vamos a probarlo y vemos que primero nos dice conectando, después conexión exitosa, después que terminamos las consultas y después que desconectamos nuestra base de datos. Y bueno, pues así es como puedes crear conexiones y desconexiones a una base de datos de MySQL utilizando Java. En un siguiente video vamos a ver cómo hacer consultas básicas, que pues es la selección, la inserción, borrar datos y actualizar datos. Si te sirvió el video, te invito a que te suscribas al canal, que me sigas en mis redes sociales, que te unas al grupo de Facebook y a la comunidad que tenemos en Discord y nos vemos en un siguiente video.